Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Continuamos hoy con una más de las conferencias nacionales con motivo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y hoy está con nosotros el maestro Luis Eduardo Medina Esquivel, presidente del capítulo Yucatán. Lalo, bienvenido a esta fiesta, a tu fiesta de la Academia Mexicana de Derecho. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Como siempre, un gusto platicar con usted y aportando aquí mi granito de arena para este ciclo de videoconferencias. Queríamos agradecerle desde Yucatán por todo el impulso que brinda la presidencia para este tipo de ejercicios. Aquilatamos de verdad el esfuerzo que usted realiza, justo platicábamos de eso hace unos días, todo el esfuerzo que usted realiza para que estos ejercicios puedan actualizarse, doctor. Muchas gracias. Pues el maestro Luis Eduardo Medina Esquivel, el presidente del capítulo Yucatán de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, maestro en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios de Posgrado, es docente en distintas universidades de Yucatán y del país, abogado litigante, docente certificado por la Secretaría Técnica de la Implementación de la Reforma Constitucional en materia de seguridad y justicia. Y bueno, pues hoy tocaremos con el maestro Luis Eduardo Medina Esquivel el tema la defensa técnica y adecuada en el juicio oral. Esta defensa técnica y adecuada que hemos venido tocando en esta serie de conferencias. Y bueno, Eduardo, vamos a iniciar. ¿A qué lo consideras tú en lo particular una defensa adecuada en el sistema de corte acusatorio? Bueno, desde parámetros internacionales, así como de derecho doméstico, tanto la Corte Interamericana y la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación, respectivamente, han definido a la defensa adecuada como ese derecho humano, esa carga axiológica que todo justiciable tiene, que le asiste por el simple hecho de ser humano, como un derecho precisamente que se cristaliza en tener la representación de un abogado defensor que tenga las habilidades, la destreza y el conocimiento para poder detentar esta defensa técnica y que se actualiza a su vez la defensa adecuada dentro del proceso penal, doctor. Esta defensa adecuada aquí en México, pues bueno, vino a cristalizarse la reforma en materia de seguridad y justicia de junio de 2008. Recordemos que en el sistema mixto inquisitivo o de corte formal, pues existía la posibilidad de la representación legal de una persona de confianza, como le llamaban, o como estaba establecido por el legislador federal en ese entonces. Ahora, pues bueno, dentro de los requisitos mínimos del justo y debido proceso es precisamente que todo justiciable, todo imputado, todo acusado, tenga la representación de un profesionista de derecho que pueda detentar esa defensa durante todo el transcurso de un proceso penal de corte acusatorio. A eso, personalmente, digo, y atendiendo a diversos criterios jurisprudenciales, considero que debe de definirse una defensa adecuada, el poder contar con un abogado defensor que le asista en toda etapa del procedimiento. ¿Qué relación existe entre el justo y debido y la defensa adecuada para un proceso oral, Eduardo? Quisiera distinguir, doctor, en este punto que en nuestro sistema del proceso penal de corte acusatorio, pues ha sido muy controversial. No soslayo la existencia de otras reformas, de otras materias del derecho, lo complicado que pudieran ser. Sin embargo, en este tema del proceso penal se tocan libertades, se tocan bienes jurídicos, siempre hay un sub y baja, que hay un vaivén entre los derechos de la víctima, los derechos del imputado, la actuación del Ministerio Público. Y bueno, en todas estas vertientes se tiene que actualizar el justo y debido proceso. Recordemos que el justo y debido proceso, aunque de manera muy coloquial lo podemos situar en la Constitución, en los artículos que ya de memoria sabemos y redactamos en los mecanismos de control constitucional, en los recursos ordinarios, los citamos todos los días en audiencia. Sin embargo, pues como producto de un estudio, de un análisis integral y detallado que he realizado para poder tener mejores instrumentos y herramientas para el litigio, considero que hay que mirar un poco más allá de nuestro derecho doméstico. El justo y debido proceso encuentra muchas vertientes, muchas fuentes, muchas maneras de actualizarse y manifestarse dentro de un proceso penal en la arquitectura normativa que prevé precisamente el bloque de constitucionalidad mexicano atendiendo a los tratados internacionales.
algo que siempre ha impulsado usted, la cuestión del derecho internacional de los derechos humanos. Considero que tanto en opiniones consultivas como en sentencias de casos contenciosos de la Corte Interamericana, podemos encontrar una relación muy estrecha entre el justo y debido proceso y la defensa adecuada. Hay muchos casos en los que podemos encontrar estas manifestaciones. Tenemos, por ejemplo, el caso Lori Berenson Mejía, el caso Cabrera García y Montiel. Todos ellos tienen sentencias que impactan de manera directa en la manera de advertir, de visualizar y de vislumbrar lo que tiene que ser una defensa adecuada como un elemento toral del justo y debido proceso. ¿Qué relación existe? El justo y debido proceso, doctor, pues bueno, desde la Convención Americana de Derechos Humanos, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, podemos encontrar garantías judiciales mínimas y garantías judiciales que extienden su protección a un proceso penal o a un enjuiciamiento criminal. La defensa adecuada, tanto en criterios jurisprudenciales de naturaleza internacional como en opiniones consultivas de la Corte, y a opinión de muchos tratadistas, por ejemplo, el doctor Sergio García Ramírez tiene una obra magnífica que se llama El justo y debido proceso, donde interpreta jurisprudencia de la Corte Interamericana, encuadran a la defensa adecuada como un elemento toral, por supuesto no accidental, de lo que corresponde a la actualización de las garantías mínimas como justo y debido proceso. Tenemos que recordar que este justo y debido proceso, por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos lo encontramos en el numeral 8, las garantías mínimas judiciales, o en el numeral número 25, que pues establece la tutela efectiva judicial. Sin embargo, en el artículo 8.2 de esta convención se desglosa como tal y específicamente en los incisos B y E, lo que corresponde a una defensa adecuada como una garantía mínima dentro del justo y debido proceso. Muchas de las veces, doctor, considero, y esto lo hemos platicado en muchas ocasiones cuando hemos tenido el gusto de compartir, que la argumentación, y no generalizo, pero sí es un fenómeno que he podido advertir tanto dando clases en licenciatura, en maestría, en doctorado, como incluso en el litigio y además en las actuaciones en sede ministerial y en sede jurisdiccional. La comunidad jurídica muchas de las veces se detiene en una argumentación de la arquitectura normativa nacional. Atendemos Constitución, Código Nacional de Procedimientos Penales, para hablar de un justo y debido proceso y de una defensa adecuada. Considero que tenemos que ir un poco más allá, hablar de estas opiniones consultivas, platicar estos temas. Hay muchas formalidades que son esenciales o serían esenciales dependiendo de cada caso. Obviamente tendríamos que argumentar la existencia de una congruencia objetiva y subjetiva para poder hablar que ese criterio en especial del cual nosotros nos estamos refiriendo, pues impacta directamente, objetiva o subjetivamente dentro de nuestro proceso. El justo y debido proceso, considero, son las formalidades esenciales que debe tener como garantía un justiciable. Y la defensa adecuada, aunque muchos, yo sé que el auditorio se compone por licenciados, maestros, doctores, evidentemente, pero también hay estudiantes y quisiera que recuerden que quizás no en todos los casos, pero sí pudiera existir la posibilidad de establecer un argumento en el que podamos advertir una lesión a la defensa adecuada. Existen muchos casos donde se requiere una formalidad esencial atendiendo al justiciable, sea este menor, adolescente, extranjero, de alguna categoría vulnerable de derechos humanos, que tenga alguna característica especial que requiera que ese justo y debido proceso converja con su defensa adecuada en una formalidad esencial adicional a las que ya conocemos, pues comúnmente, ¿no? Siempre citamos en cada uno de los mecanismos de control constitucional el desglose del numeral 8.1 y 8.2 de la Convención Americana, pero podemos extender esa protección y analizar que el justo y debido proceso puede cristalizarse de maneras muy distintas para cada caso en cuanto a una defensa adecuada. Considero que esa es la relación que existe entre el justo y debido proceso y una defensa adecuada. Sí, muy interesante este manejo que hace esta relación al debido proceso de ley.
ya en sus vertientes tanto adjetiva como sustantiva. Y como bien lo mencionas, ese artículo 8.1 de la Convención que tiene inmerso todo lo referente al juez, el juez competente, ¿verdad? Independiente, imparcial, todo el tema del plazo prudente, la fundamentación en la argumentación, sobre todo en las resoluciones judiciales de cualquier naturaleza, las garantías mínimas que aborda el 8.2, incluida la presunción de inocencia, la defensa, ese 25.1 que aludes tú, que es la tutela judicial efectiva en el sistema interamericano, lo que es el amparo interamericano, y el 7 que refiere al tema de la libertad, y el 5 en relación a veces a todos estos tipos de cuestiones que pueden estar inmersas en los procesos como es la tortura. Entonces, todo este bagaje que se establece de acuerdo al debido proceso de ley, pues es un elemento verdaderamente que debe democratizar el proceso. En ese sentido, Eduardo, ¿qué elementos deben considerarse para construir una defensa técnica y adecuada en una audiencia de juicio oral? Efectivamente, ese es el tema que nos convoca el día de hoy. Efectivamente, como usted menciona, hay muchas manifestaciones del justo y debido proceso, no solo en los numerales que acabamos de citar. Un servidor ha encontrado un éxito quizás al momento de actualizar un mecanismo de control constitucional con estas opiniones consultivas, Claro. tanto en audiencias de juicio oral como en audiencias preliminares. La audiencia de juicio oral, como menciona el legislador federal, doctor, es aquella etapa del procedimiento en donde se resuelven las cuestiones esenciales del mismo. Y bueno, es un tema muy controversial. He visto la participación de muchos de mis colegas, de mis compañeros, impresionante, la verdad. En lo personal considero que la construcción de una defensa técnica y adecuada para una audiencia de juicio convergen muchos factores, doctor. Primero, una premisa muy básica. La audiencia de juicio oral es como tal la cúspide del proceso penal al momento en que el proceso llega a esa situación. El Ministerio Público ha escogido el camino del proceso penal ordinario hasta el final, ejercitar la acción penal. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Para que una defensa, a consideración de un servidor por los juicios orales que he desarrollado, en los que he participado, evidentemente tenemos que tener en cuenta que el desarrollo de una audiencia de juicio oral en nuestra teoría del caso es la consecuencia de la construcción que inició desde una noticia criminal. Desde que inició el procedimiento penal o el primer procedimiento penal, nuestro legislador federal establece que el proceso penal inicia como tal con la audiencia inicial. Y por supuesto tiene una consecuencia en cuanto al acto procesal de la vinculación a proceso. Una situación bastante curiosa, doctor, aquí el legislador yucateco, en nuestro Código Procesal Penal yucateco de Yucatán que teníamos previo a la implementación del Código Nacional el 22 de septiembre del 2015, establecía que el proceso penal iniciaba desde la noticia criminal, iniciaba desde que la autoridad conocía de un hecho penalmente relevante. Esto, doctor, en cuestiones procesales, daba mucho lugar a interpretación extensiva para protección de muchas cosas. Pero bueno, nuestro legislador federal establece que el proceso penal inicia con la audiencia inicial. Sin embargo, desde antes de esa audiencia inicial existen muchísimos actos, muchísimos procedimientos, muchísimas audiencias nominadas e innominadas en los que inicia la construcción de una defensa técnica y adecuada. Ya sabemos que la defensa adecuada es precisamente el derecho que le asiste a todo justiciable, a todo gobernado, de verse involucrado en un proceso penal, de ser asistido por un abogado defensor que pueda detentar esa defensa técnica. Técnica, ¿por qué? Porque contamos o se piensa que se cuenta con los instrumentos y las herramientas para poder desarrollar una defensa que sea efectiva. Incluso esta cuestión de una defensa efectiva es parte de una sentencia en la que hace un voto particular el doctor Sergio García Ramírez cuando participaba en la Corte Interamericana, y habla de que la defensa no únicamente tiene que ser adecuada por el simple hecho de ser un profesionista en derecho, sino que tiene que ser efectiva. Tiene que haber una construcción de una estrategia. ¿Y qué elementos debe tener esa estrategia?
pues bueno, debe considerarse, como mencioné, desde el inicio del procedimiento. De todos los casos que yo he podido, en los que yo he podido participar, doctor, he tenido mucho mayor éxito en los que tuve la oportunidad de ser defensor desde el principio. Cuando uno recibe ya una carpeta de investigación o un proceso penal avanzado, ya estamos hablando de que llegamos a una audiencia de juicio oral, estamos hablando de que recibimos ya una estrategia y que se nos impone esa estrategia porque al parecer, llegando al juicio oral, ya no tenemos cómo modificarla, ya no tenemos cómo cambiarla. Si quisiéramos generar prueba, pues bueno, como lo ha mencionado otro colega de la academia, pues tendría que haber una prueba de refutación o nueva dentro de la audiencia de juicio. Pero tenemos que tener en cuenta que esa construcción inicia desde el principio, doctor. Desde la audiencia inicial empezamos a tocar temas de nulidad de datos de prueba, de nulidad de medios de prueba en la etapa intermedia. Esa construcción debe iniciar con las proposiciones fácticas que nosotros queremos distinguir de nuestra estrategia. ¿Cuál va a ser la arquitectura normativa que prevea esas proposiciones fácticas? ¿Y cuáles van a ser los instrumentos probatorios que nosotros vamos a tener a la mano para poder desarrollar esa estrategia? ¿Qué debemos de tomar en cuenta para poder tener todos los elementos de una defensa adecuada? Como mencionaba usted anteriormente, converge, en primer momento, tener en cuenta la presunción de inocencia como regla de trato o como regla probatoria. Existen muchas jurisprudencias a nivel internacional y tenemos jurisprudencias de derecho doméstico en los que se establece, como usted dice, esta regla de trato probatoria en cuanto a la presunción de inocencia. Tenemos que tener en cuenta en audiencias de juicio oral, porque muchas de las veces nuestro cliente puede tener características especiales en los que se tenga que maximizar esa regla de trato en cuanto a la presunción de inocencia, y tenemos que tener siempre en cuenta que aunque tengamos una defensa pasiva, aunque nuestra decisión sea detrimentar el trabajo del Ministerio Público, la regla probatoria en cuanto a la presunción de inocencia es nunca perder de vista qué efectos, qué impacto pueda tener la prueba que desarrolla tanto el Ministerio Público como el asesor jurídico de la víctima. Muchas de las veces he advertido defensas en las que sí atacan la carga de la prueba como un elemento toral para la cuestión precisamente del Ministerio Público, pero no lo hacen de una manera técnica. Hay que saber aprovechar cada error del Ministerio Público, hay que saber aprovechar cada proposición fáctica que no ha sido demostrada y tener esos elementos. En primer momento, la presunción de inocencia como regla de trato y como regla probatoria. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta, doctor, cuando se me ha preguntado qué es lo más importante o qué considero que es lo más importante de nuestro proceso penal de corte acusatorio, tanto en universidades como en ejercicios académicos, siempre recibo respuestas como los derechos de la víctima, los derechos del imputado, la decisión del juez, las pruebas. Sin embargo, doctor, considero que lo más importante es el hecho penalmente relevante. El proceso penal es la carretera en la cual va a transitar ese hecho penalmente relevante y tenemos que tener en cuenta como otro elemento necesario para construir una defensa técnica y adecuada, un manejo casi total o total si es posible de la teoría del delito. Todas las decisiones en sede ministerial o en sede judicial previo a la audiencia de juicio tienen un elemento que se involucra de manera normativa, que es la cuestión del hecho penalmente relevante. En audiencia de juicio, muchísimo más. Nuestro legislador federal establece que en esta cuestión del juicio oral se resolverán esas cuestiones esenciales del procedimiento, haciendo alusión al artículo 20, apartado A, fracción quinta de nuestra Constitución, en la que establece que la parte acusadora tiene la carga de la prueba. De ahí viene la presunción de inocencia como regla probatoria, doctor. Considero que el manejo de la teoría del delito es imperativa para todo litigante y no solamente la cuestión de herramientas o instrumentos de litigación oral o de destrezas de litigación oral. Uno de los elementos necesarios para construir esta defensa técnica adecuada es el manejo de la teoría del delito.
Y por supuesto, como tercer punto, las habilidades de litigación oral. Muchas veces tenemos la información, sabemos qué es lo que queremos argumentar, sabemos qué es lo que quiere que escuche el tribunal de juicio oral, sabemos qué es lo que quiere que diga el testigo experto, el testigo común, los peritos, pero no muchas veces tenemos las habilidades para poder demostrarlo. En ese sentido, como tercer elemento, considero que es necesario el manejo de estas destrezas de litigación oral. Lalo, fíjate que has abordado muy bien todo este tema de estas destrezas, todo este trabajo, y reiteras el tema pues, del debido proceso, justo y debido proceso. Y me agradó mucho que abordaste obviamente la jurisprudencia, evidentemente la Constitución, el Código Nacional, y todo. Hay una sentencia que a mí se me hace paradigmática, que es una sentencia de la Corte Suprema de Argentina, que la recomiendo mucho, es la sentencia Goldberg contra Kelly. Desde 1970 habla de los requisitos y principios del debido proceso de ley y los desmenuza. Creo que es un verdadero parámetro de interpretación en Estados Unidos. Y hay una sentencia, ahora en este diálogo jurisprudencial horizontal que se da desde hace muy buen tiempo, de la Corte Suprema de Argentina, que es el caso Gordillo. Esas son dos sentencias paradigmáticas y que en sus países terminan gestándose como parámetros de interpretación en esta materia. Bueno, maestro Luis Eduardo Medina Esquivel, ¿de qué manera se manifiesta una defensa técnica y adecuada en una audiencia de juicio oral? Tenemos que desglosar o tenemos que fragmentar la audiencia de juicio. Para quienes hemos tenido la oportunidad de participar en una audiencia de juicio oral, conocemos, bueno, y en cada estado ha sido diferente, doctor, déjeme platicarle. Si bien tenemos el conocimiento básico de lo que establece el legislador federal, en distintas entidades federativas, la audiencia de juicio, pues bueno, cada tribunal tiene formalidades que han generado, dependiendo de los acuerdos del Consejo de la Judicatura, para el desarrollo y la disciplina de la audiencia. Pero bueno, fragmentando esta audiencia de juicio oral en un sentido genérico para cualquier entidad federativa de nuestro gran país, empezamos en primer momento con que el Tribunal de Juicio Oral establezca cuáles son los parámetros que han sido cristalizados en el auto de apertura de juicio oral. Desde el primer momento, doctor, yo siempre que he tenido la oportunidad de participar con un equipo, siempre les he dicho, el último juicio oral, por ejemplo, en el que participamos duró 2 meses. La carpeta de investigación tenía aproximadamente 36,000 fojas útiles en cuanto a, obviamente, la carpeta de investigación procesal y lo que eran los medios de prueba que nos había compartido la Fiscalía General del Estado. Habían aproximadamente 155 horas de material digital que resultaban videos de convivencias que se habían cristalizado en sede jurisdiccional, pero de materia familiar. Era demasiado el contenido. Y desde el principio hasta el final, mi opinión o mi consejo para todos los integrantes del equipo fue, tenemos que representar una defensa técnica y adecuada. Por lo que dure el juicio oral, tenemos que desayunar, almorzar y cenar este caso. No puede haber ningún tipo de distracción y no podemos estar esperando a esos alegatos de clausura en los que muchos colegas pues piensan que van a tirar todo el veneno, como diría el doctor Egil Ramírez, que fui yo su alumno, decía Eduardo, ahí es donde vamos a argumentar. Sí, pero también aprendí de él que desde el inicio no hay una etapa, no hay un acto procesal de la audiencia de juicio en la que no se manifieste esta defensa adecuada. Iniciamos con distintas formalidades dependiendo del tribunal. Se solicitan a las partes si existe alguna excepción de previo especial pronunciamiento, si en algún momento le existiera antes de iniciar con el desarrollo de la audiencia. El tribunal fija estos parámetros de actuación y el primero de los actos es el auto de apertura, los alegatos de apertura para este juicio oral. Tristemente, doctor, en muchas de las ocasiones estos alegatos de apertura por parte del órgano de procuración de justicia se ha convertido en una lectura bastante, pues, metódica
y no se entiende en muchas ocasiones lo que pretende el Ministerio Público demostrar. Siempre se inicia con el típico que siendo las 10 horas del día 27 de junio, sujeto A, B y C se encontraban, pero no se traducen como tal en una argumentación, y no generalizo, quizás ha sido mi experiencia, y bueno, quizás no he podido contar con la oportunidad de verdad escuchar una participación que sea un poco más allá de las proposiciones fácticas. Aquí quisiera hacer un paréntesis, doctor. Durante toda la etapa del juicio oral, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Considero que la reforma en materia de seguridad y justicia, que ha transformado nuestro sistema de corte inquisitivo mixto, y lo hemos platicado muchas veces, la última vez que usted estuvo aquí en Yucatán, quisiera hacer alusión, hizo precisamente el análisis de las 2 sentencias que acaba de referir y estableció 8 puntos que eran muy necesarios para la defensa adecuada, pero en todo el procedimiento penal. Y bueno, aquí en Yucatán, maravillados con esta situación. Y muchas de las ocasiones preguntamos, y ahora en juicio, ¿qué puedo llevar a juicio en cuanto a defensa técnica adecuada? Ahí va el punto que quería tocar. Algo que ha caracterizado, y usted lo manifestó en esa oportunidad aquí en Yucatán, la transformación de un sistema a otro, de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. ¿Qué vamos a llamar o qué podemos tener en cuenta como acusatorio en una audiencia de juicio oral? La oralidad ya lo hemos estudiado bastante, es la metodología con la cual se desarrolla el procedimiento. Pero en cuanto a acusatorio, ¿qué podemos definir en cuanto al acusatorio? 3 cosas muy importantes. La primera, para toda la audiencia de juicio no debemos de perder de vista que la función del Ministerio Público, que ha escogido el camino del proceso ordinario, es decir, ejecutar la acusación hasta el final de sus consecuencias, sin soslayar la existencia, por supuesto, de mecanismos alternativos de solución de controversia, procedimientos abreviados, procedimientos de terminación anticipada, en fin, cuando el Ministerio Público ha decidido llegar a esta etapa de juicio oral, es porque ha decidido ejercitar la acción penal como pretensión punitiva por parte del Estado. Y aquí hay algo muy importante. Esa decisión lo constriñe no solo en el procedimiento y sus audiencias preliminares, sino ahora en juicio lo obliga, lo fija de manera obligatoria, valga la redundancia, a comprobar la existencia del tipo penal. Y nos perdemos muchas de las ocasiones en ejercicios de interrogatorio, de contrainterrogatorio, en desahogo de pruebas periciales, materiales. Pero manifestar la defensa adecuada es, en esta etapa de juicio, no perder de vista esa regla probatoria de la presunción de inocencia. Es el Ministerio Público que tiene la obligación de demostrar la existencia de ese tipo penal. Y bueno, mucho hemos discutido, usted y yo incluso, la diferencia entre los elementos que integran el tipo penal, el hecho que la ley señala como delito, el cuerpo del delito, y hemos distinguido estas cuestiones procesales. Cuerpo del delito, proceso penal mixto inquisitivo, hecho que la ley señala como delito, proceso penal acusatorio, y delito como tal ya en la audiencia de juicio. No debemos de perder de vista ello. ¿Qué hace el asesor jurídico en una audiencia de juicio? Robustecer y matizar esa pretensión punitiva por parte del Estado para alcanzar los fines jurídicos de protección de los derechos de la víctima. Pero, ¿qué tiene que hacer un defensor? Oponerse, y creo que este es el verbo más importante en esta definición para hablar de una manifestación de una defensa adecuada, debe oponerse técnicamente a la pretensión punitiva por parte del Estado. Y de ahí resalto la palabra técnica, la definición técnica. Desde esos alegatos de apertura, y evidentemente ya conocemos la teoría del caso de la Fiscalía y del asesor jurídico, pero desde esos alegatos de apertura, nosotros tenemos que tener en cuenta que no en muchas de las ocasiones vamos a poder destruir el delito, pero nos podemos oponer técnicamente a esa pretensión punitiva, y será el último de los puntos que abordaré. Pero bueno, desde los alegatos de apertura, la manifestación de una defensa técnica es resaltar la obligación del Ministerio Público
en cuanto a demostrar la existencia del tipo penal y decirle al tribunal, oigan, tengan muy en cuenta a lo que se está obligando el fiscal y a lo que se está obligando el asesor jurídico. El Ministerio Público está hablando de demostrar un tipo penal, proposiciones fácticas que van a cristalizarse en un delito o en la existencia de un tipo penal. Desde ahí, en los alegatos de apertura, considero que es necesario resaltar la situación del Ministerio Público y obligar al tribunal a que no lo pierda de vista, aun y cuando el juicio oral dure 1 mes, 2 meses. Las promesas dentro de un juicio oral se tienen que cumplir. Desde esos alegatos de apertura, doctor, considero que la defensa tiene que ser técnica. Al momento de desarrollar los alegatos de apertura, si bien no hay que desahogar prueba, no hay que desahogar información, sí hay que dejar muy en claro cuál va a ser la estrategia de la defensa. En primer momento, podemos hablar de demostrar la inexistencia de un delito, alguna razón de mérito justificante o legitimante, alguna causa de exclusión del delito, o incluso, si el caso no nos lo permite, hablar de una insuficiencia probatoria. Pero ahí es donde viene la técnica, doctor, ahí es donde viene la destreza del abogado al momento de establecer cuál va a ser su pretensión en la audiencia de juicio oral. Aquí, doctor, por ejemplo, usted lo sabe, ha compartido con ellos, muchos de los integrantes de los tribunales de juicio oral aquí en el Estado son parte de la Academia Mexicana de Derecho, forman parte del Consejo Directivo aquí en Yucatán. Y bueno, siempre que hemos estado juntos, lo hemos dicho de broma, pero ellos desde el alegato de apertura tienen una visión muy distinta, tienen una visión muy diferente. El Ministerio Público cree que ya está logrando algo, el defensor cree que ya está logrando algo, y a mí esos compañeros me han dicho, ¿sabes qué, Lalo? Muchas de las ocasiones se pierden y nosotros durante todo el juicio esperamos lo que nos prometieron en esos alegatos de apertura. Y si vas a ser un defensor con una defensa activa, una defensa mixta incluso, mucho cuidado con lo que haces al momento de manifestar tus pretensiones. No podemos decir únicamente, pues lo lamento, el tribunal no lo pude demostrar. Sería una ridiculez. Tenemos que entrar ya, como había mencionado, con la construcción directa de una estrategia, de una teoría del caso, desde los alegatos de apertura. Y continuamos, doctor, con el desfile probatorio. Hace, me parece, unos días, el maestro Sujo Ramírez, creo, platicaba acerca del contraexamen directo. Miguel Ángel Sujo, que es de la delegación Guanajuato. Excepcional, y yo en muchas ocasiones, bueno, usted ha tenido la decisión de distinguir a la academia invitando a personajes como él. Evidentemente, el desahogo de pruebas conlleva a un contraexamen directo, a un examen directo. ¿Y qué es lo que considero que debe de manifestar una defensa técnica y adecuada? Y aquí, doctor, creo que usted me conoce en muchas de las ocasiones, me peleo con la autoridad. Tengo esa característica de tener un problema con la autoridad y creo que por eso soy más abogado defensor que asesor jurídico de las víctimas. Y tengo ese carácter un poco impulsivo. Pero he aprendido en el desarrollo de todas las audiencias de juicio oral que la mejor manifestación que puede tener una defensa técnica al momento del desahogo de pruebas es precisamente esa característica, ser técnico, ser educado, ser elegante al momento de contrainterrogar a los testigos o peritos o de debatir los medios de prueba, material u otro tipo de pruebas, porque muchas de las ocasiones nos perdemos en nuestra defensa activa, en nuestra defensa pasiva, en nuestra defensa mixta, nos gana ese impulso y perdemos la cuestión técnica. Y en muchas de las ocasiones cuando tenemos un equipo, y bueno, quienes han participado en una audiencia de juicio oral con un equipo grande, empiezan los codazos, objeta, no, objeta tú, pregunta esto, pregunta lo otro, y se vuelve un circo. Creo, doctor, que independientemente de que los licenciados, maestros y doctores ya hayan pues desarrollado como tal una habilidad para esta audiencia de juicio oral, es importante para los estudiantes y tenemos un brazo muy grande en la Academia Mexicana de Derecho para la Juventud. Tenemos conversatorios en los que yo digo, esos muchachos ya no son estudiantes, me superan en conocimiento
y son excelentes pláticas que han tenido en este ejercicio. Pero para aquellos muchachos que quieran desarrollar alguna audiencia de juicio al momento de alcanzar el grado de licenciatura, el mejor consejo que tengo para manifestar una defensa técnica es siempre ser cuidadosos con lo que preguntamos, con lo que esperamos de alguna manera obtener. El Ministerio Público tiene sus testigos estrella, tiene sus testigos de acreditación, tiene ya su estrategia creada, espero que en todas las ocasiones. Y la defensa siempre trata de dañar, o siempre los libros o literatura, que es un sistema muy controversial, doctor. Muchas veces lo hemos hablado de autores que pues quieren diseñar el proceso penal mexicano de una manera incluyendo figuras de otros países o queriendo tropicalizarlo, y sí, es un sistema muy controversial, pero es necesario litigarlo para poder dar un consejo. Esa es mi consideración. En los ejercicios de contrainterrogatorio, si bien lo mencionó el maestro Sujo Ramírez, lo importante es la técnica de la pregunta que tiene que hacer alusión, siempre tiene que tener eco esa pregunta para nuestra teoría del caso. Si lo que queremos es demostrar la existencia de una causa de exclusión del delito, nuestras preguntas tienen que ir encaminadas a obtener la información de ese testigo, de ese perito, o a obtener la información de ese medio de prueba. La defensa siempre tiene que ser técnica. Si se trata de un perito, evidentemente, una defensa técnica y adecuada, lo primero que haría es, en primer momento, instruirse respecto al campo de experticia de este testigo experto, de este perito, o inclusive contar con un asesor técnico que le asista, valga la redundancia, durante todo el desarrollo de ese medio de prueba, durante todo el desahogo de ese órgano de prueba. Y doctor, hay muchas jurisprudencias de la Corte Interamericana que se cristalizan precisamente en la desigualdad procesal que muchas veces existe al momento de desarrollar este tipo de ejercicios. Y sí quiero hacer un paréntesis aquí. La Fiscalía cuenta con un servicio médico forense, con un servicio pericial, cuenta con expertos en el tema. Pero, por ejemplo, y no es porque yo quiera exhibir esta situación, pero, por ejemplo, aquí en Yucatán, al inicio, me parece, del año 2014, 2015, me parece, existió un servicio pericial para la Defensoría de Oficio. Un servicio pericial que pudiera asistir a ese defensor de oficio en el desarrollo no solo de la audiencia de juicio, sino en todo el procedimiento. Porque muchas de las veces el defensor de oficio entraba sin la posibilidad de contar con los conocimientos necesarios para contrainterrogar a esta persona de manera técnica. Y han sido, considero, las opiniones consultivas y los criterios jurisprudenciales internacionales que se han cristalizado en la reforma en materia de seguridad y justicia para hablar de una igualdad procesal. Esa defensa técnica y adecuada se puede manifestar con la presencia de un asesor técnico. Por ejemplo, en este juicio oral existió una prueba pericial, en este último que le platico, fue un feminicidio agravado. Existió una prueba pericial que se manejaba la cuestión de informática forense, una cuestión de redes, una cuestión de intervención de comunicaciones, una cadena de custodia digital, firmas hash, en fin, algo que para un servidor que está teniendo problemas con toda esta cuestión de la tecnología, dar clases en Zoom, dar conferencias y todo este tipo de situaciones, imagíneme a mi doctor teniendo a un profesionista de informática forense que había desarrollado un peritaje de 30 y tantas hojas con técnicas de operación y de programación, estaba yo en cero, estaba yo que me quería morir. Evidentemente, una defensa técnica, ¿qué es lo que haría? Consultar a un asesor técnico y decirle, oye, mira, tengo esta información, necesito que me des las herramientas para poder contrainterrogar. Doctor, ese ejercicio de contrainterrogatorio duró 13 horas, entre interrogatorio y contrainterrogatorio. Y mucho lo hemos platicado incluso con el doctor Egil o el doctor Juan o el doctor Moisés Moreno, de que es impresionante cuánto duran a veces las audiencias de juicio o las audiencias preliminares. Pero imagínense cuánto hubiera durado ese ejercicio con ese perito si no hubiera existido una defensa técnica y adecuada. Hubiera durado 5 horas, que era lo necesario para obtener la información en examen directo,
y al momento de que yo le pudiera haber preguntado algo, el tribunal me hubiera dicho, abogado, ¿va a hacer uso usted de su contrainterrogatorio? Pues la verdad no sé nada de redes, no sé nada de informática, yo hasta aquí quedo, y ahí se hubiera destruido la existencia de una defensa técnica. Con este asesor técnico logramos un ejercicio que a mi consideración salió muy bien, de debatir a esta persona. En este tipo de ejercicios también se ve manifiesta como tal la defensa técnica y adecuada. Tenemos el desahogo probatorio por parte del Ministerio Público, el asesor jurídico, y nos trasladamos a, como tal, el ejercicio de desahogar los medios de prueba de descargo. Aquí es donde viene lo importante, doctor. Creo, no podemos combatir o no podemos debatir los actos de investigación que se realizaron. Ya estamos en una audiencia de juicio. Recuerda que la última vez que estuvimos juntos, me parece, para, creo que el año pasado en la Ciudad de México, platicamos de un amparo indirecto en revisión, el 609-2015. ¿Por qué hago este paréntesis? Este amparo vino a definir como tal cuál iba a ser el efecto del mismo proceso, el mecanismo de control constitucional del amparo, para defenderse de actos pretéritos a la audiencia de juicio. Y bien lo definió la Corte. Hay instancias para cada una de las situaciones. Lo que sucedió en etapa de investigación, etapa intermedia, ahí lo debates, ahí lo combates, y llegando a juicio ya no tienes la oportunidad de hacer absolutamente nada más que acudir a tu apelación. De ahí lo importante que esos medios de prueba de descargo que construimos en etapa de investigación e intermedia lleguen en su totalidad al Tribunal de Juicio Oral de manera técnica. Estamos ya a casi 12 años de la implementación de esta reforma, y en muchas ocasiones, doctor, tanto colegas, abogados, postulantes, como órganos de procuración de justicia tienen problemas para desahogar medios de prueba. En cuanto a la defensa técnica, si el defensor no tiene el conocimiento y las habilidades, las destrezas de litigación para incorporar medios de prueba, para realizar estas técnicas de litigación, refrescar memoria, evidenciar contradicción, o en su caso, en este tipo de examen directo ya para los medios de prueba de descargo, como tal, superar esa contradicción. Todo este ejercicio de pruebas, doctor, me llega a hacer una pequeña alusión a algo que mencionaba el doctor Sergio García Ramírez. No porque el profesionista de derecho cuente con un título y una cédula, quiere decir que la defensa va a ser técnica y efectiva. Y en muchas ocasiones a mí me ha tocado, lamentablemente, ver que jueces de control o incluso tribunales de juicio oral releven a colegas míos, releven a compañeros por el desconocimiento sistemático que tienen del sistema. Y ahí es donde incluso en estos ejercicios de interrogatorio y contrainterrogatorio, el tribunal hace alusión una vez más a cómo es que puede manifestarse una defensa técnica adecuada en el juicio. Abogado, ¿conoce usted los mecanismos para poder hacer un examen directo o un contraexamen? ¿Tiene la destreza para desahogar los medios de prueba que ha ofertado y que han sido admitidos? ¿Cuenta usted con la habilidad? Porque nos hemos dado cuenta que no cuenta con ella. Y si el cliente, su cliente, el imputado, acusado ya en este caso, en este juicio oral, no cuenta con una defensa técnica, efectiva y oportuna, podría causarse como tal una reposición al procedimiento. Entonces, incluso el hecho, a mi consideración, por mi experiencia, incluso el hecho de que el abogado defensor tenga esas habilidades, esa destreza para poder litigar y desahogar esos medios de prueba, impacta como tal en una defensa técnica. Una vez que se han desarrollado, que se han desahogado los medios de prueba por parte de la defensa, los medios de descargo, pasamos a los alegatos de apertura. Y de nuevo, iniciamos con una promesa en los alegatos de clausura. E iniciamos con una promesa en los alegatos de apertura. ¿Qué prometió el Ministerio Público? ¿Qué prometió el asesor jurídico de las víctimas? ¿Qué prometió la propia defensa técnica y adecuada? ¿Qué es lo que tenemos que lograr aquí? ¿Cómo se manifiesta
una defensa técnica adecuada en los alegatos de clausura. En primer momento, y yo creo que esto es, como mencionaba precisamente, perdón que lo mencione tanto, pero compartí bastante con él, el maestro Sujo Ramírez mencionaba, estas habilidades del litigio, yo creo que en primer momento sí tiene uno que tener la habilidad de la dialéctica, pero se perfeccionan con la experiencia, con cada vez que participamos en una audiencia de juicio oral. Y estos alegatos de clausura vienen a retar al abogado defensor para que en distintos bloques de argumentación, pero de manera pulcra, de manera próvida, de manera entendible, se maneje la información que ha logrado obtener el Ministerio Público, la información que ha logrado obtener el asesor jurídico y, por supuesto, y más importante, la información que hemos logrado obtener nosotros como defensa para cumplir con nuestras pretensiones. En ese sentido, se tiene que hacer un ejercicio impresionante para que el tribunal no pierda de vista esos bloques de argumentación. Ya corresponde a la técnica de litigio de cada una de las personas. A mi consideración, debe de manifestarse en primer momento qué es lo que logró la defensa técnica. Si teníamos la postura de tener una defensa pasiva, hablar de lo que nosotros logramos en el desarrollo de esta audiencia de juicio y posteriormente hablar de la deficiencia de la teoría del caso del Ministerio Público y de la asesoría jurídica de la víctima. Es en estos alegatos de clausura, doctor, en donde viene otra vez toda esta arquitectura normativa, este espectro impresionante de posibilidades jurídicas que se tienen que mencionar aquí, porque es el último momento. Este es el último momento en los que vamos a defender nosotros nuestra pretensión, y no solamente es hablar de lo ocurrido en juicio, tenemos que mezclar como tal la cuestión jurídica, y viene de ahí la argumentación que nosotros tengamos que hacer de nuestro bloque de constitucionalidad, de tratados internacionales, de nuestra Constitución, del legislador federal, del legislador estatal, si hablamos del delito. Tenemos que hacer esa argumentación jurídica y además de ello, armonizarla con nuestro desarrollo probatorio. Es algo muy complicado, doctor. Yo creo que para audiencias de juicio oral, la más corta que he tenido, por más sorprendente que parezca, duró 2 días. Una audiencia de juicio oral fue bastante rápida, un hecho de tránsito que llegó lamentablemente hasta una audiencia de juicio, y los alegatos no requirieron como tal de una argumentación tan técnica, pero en cuestiones de índole patrimonial, fiscal, homicidios, feminicidios, lesiones o cuestiones un poco más aparatosas del delito, esos alegatos de clausura revelan efectivamente si existe o no, o si existió o no, una defensa técnica adecuada, eficaz y oportuna durante este desarrollo de esta audiencia de juicio oral. Ahora bien, tenemos el momento de la sentencia, ya tenemos la deliberación y el fallo, perdón, llegamos a una sentencia. Lamentablemente, al momento de escuchar una sentencia condenatoria, pues no queda mucho por hacer, ¿verdad? Pues nos han condenado y tenemos que ocupar el recurso ordinario próximo y de ahí combatir quizás con algún mecanismo de control constitucional, como lo es el amparo directo. Pero ahí no se termina la audiencia de juicio en el caso de que la sentencia sea condenatoria. Viene una audiencia de individualización de sanciones y de penas en donde de nueva cuenta viene a manifestarse lo técnico de una defensa. Ya me condenaron, pero necesito seguir oponiéndome técnicamente a esa pretensión punitiva. Y aquí es donde de nueva cuenta viene un desarrollo probatorio, un desahogo probatorio, en el que se exige que el abogado defensor debata la cuestión de punibilidad, la cuestión de las sanciones, la cuestión de la ejecución de esa sentencia. Y ahí es donde de nueva cuenta se manifiesta precisamente esta defensa técnica adecuada. Muchas de las ocasiones los programas de universidades en los que yo he tenido la oportunidad de impartir clases, siempre de derecho penal o de proceso penal, detienen la enseñanza del proceso con la audiencia de juicio.
y ya no analizan la ejecución penal, la etapa recursiva, el amparo en materia penal, en fin. Considero que esta defensa técnica y adecuada, aunque, pues bueno, mi tema era el juicio oral, considero, doctor, que se traslada esa defensa técnica a la etapa de ejecución, a la etapa recursiva e incluso al amparo en el proceso penal, porque seguimos arrastrando como tal esta defensa técnica y nuestra teoría del caso, doctor. Qué bueno que hiciste esa visualización hoy que estás tú, Eduardo, como hemos complementado pues, con el doctor Moisés Moreno, estuvo Sujo, muy talentoso, estuvieron varios directores de defensorías públicas del país, estuvo José Jesús Herrera de Oaxaca, estuvo Miguel Ángel Marco Antonio Nava de Michoacán, estuvo Carolina González de Coahuila, José Alberto Calderón de Campeche, va a estar Salvador Bringas de Quintana Roo, va a estar Vicio Valderas de Guanajuato. Tuvimos también ahí, por ejemplo, a Gil Ramírez de Gerano, México-Cubano, extraordinario. En argumentación jurídica, pues a Rodolfo Vigo, uno de los más importantes a nivel internacional, que es una de las cuestiones que más se necesitan. Y en contraposición vendrá una conferencia donde será un análisis muy profundo de cómo se ha abusado y en un momento se ha disociado la verdad del proceso por parte del juez de la Corte Suprema de Argentina, Horacio Rosati. Tuvimos a Sandro Valdres, uno de los abogados penalistas y procesalistas penales más importantes de América Latina. Tuvimos a Alberto Binder, o sea, ha sido muy rico. Y vamos a continuar en el mes de agosto con un taller, el sistema acusatorio adversarial, en el cual vas a participar con los temas medulares de todo el proceso, pues para los amigos a nivel abierto. Entonces, aquí Lalo, pues nos come el tiempo, nos está llevando el tiempo son temas que vamos a seguir abordando, vamos a seguir manejando. Quisiera que en 3 minutos hicieras pues un viraje importante, Eduardo, en relación a cuáles son los tipos de estrategias que pueden aplicarse para actualizar una defensa técnica en una audiencia de juicio oral. Bastante sencillo, doctor, cristalizarlo en 3 minutos. ¿Por qué? Muchas de las ocasiones, como he manifestado, se ha tenido la idea equívoca de que un abogado defensor debe solamente de destruir el delito. Y bueno, la sociedad en general piensa que al acercarse a un procedimiento penal, el abogado defensor tiene esa obligación únicamente de destruir el tipo penal. Pero mis colegas o las personas que han participado en una audiencia de juicio o en un proceso penal pueden estar de acuerdo que el hecho penalmente relevante o la carpeta de investigación no muchas de las ocasiones nos permite tener esa postura, no muchas de las veces nos permite tener esa estrategia. Muchas de las veces sí hay testigos, sí hubo actos de investigación o el propio hecho penalmente relevante sucedió de una manera tan fortuita que para la defensa es muy complicado. De ahí viene la idea que tengo de oponerse de manera técnica. De hecho, el doctor Gil, en el libro que tiene de casos prácticos, hace alusión a ello. No muchas de las ocasiones tenemos esa oportunidad. Entonces, la defensa pasiva puede tener distintas vertientes. Destruir el delito, alguna causa de exclusión del mismo, razones de mérito justificante o legitimante. Lo hizo, pero no lo hizo por lo que tú crees que lo hizo. Lo hizo porque tenía la justificación para hacerlo o lo hizo porque en algún momento era legitimante para él desplegar esa conducta. Y ahí estamos destruyendo el delito de una manera técnica. Defensa pasiva, no vas a demostrar que lo hizo. Quizás la sociedad tenga en cuenta que no hay nadie más que pudo haber cometido el delito. Si fuera un homicidio entre 2 rivales, quizás pues, pudiera pensarse, fue él. Pero ahí es donde viene la cuestión técnica. ¿Qué postura puedo tener? Precisamente la insuficiencia probatoria. Tus proposiciones fácticas no van a encontrar prueba. Quizás y sí sucedió, quizás y sí desplegó la conducta delictiva, pero no lo vas a poder demostrar. Ese tipo de vertientes, doctor, puede hacer este panorama bastante básico, que son distintas las oportunidades que puede tener un abogado defensor para poder desprenderse como tal una audiencia de juicio, una estrategia para poder establecerla. El punto más toral en este último apartado, doctor, es que no siempre vamos a poder destruir el delito. Tenemos que ponernos técnicamente con otras estrategias, como lo he mencionado. Optar por una defensa pasiva u optar por una defensa mixta en la que nosotros juguemos o nosotros debatamos la suficiencia probatoria, que es precisamente una carga del órgano de procuración de justicia.
La verdad que no me extraña ser tu capacidad y tu calidad. Independientemente de que seas el presidente del capítulo Yucatán de la Academia Mexicana de Derecho, es un joven siempre ha sido muy estudioso, muy proactivo. Y bueno, ya les adelanté hace unos minutos, aparte de que cerraste, perdón, con temas torales, no nuestros alegatos de apertura, vamos a trabajar estos temas, la teoría del caso, todo esto lo vamos a tratar de trabajar en 10 horas de trabajo que van a presentar o vamos a presentar en el mes de agosto, porque iniciamos con un taller de género en el mes de julio, y que tocaste pues lo que es precisamente la oralidad como precisamente la elección del método de debate y este sistema acusatorio que tiene que ver con el posicionamiento del juez en el proceso como un tercero imparcial y ya no como un pretendiente. Entonces, pues ahí vas a estar otra vez, Eduardo, en este taller. Gracias por tu trabajo. Qué bueno que te has ido capacitando con los más altos estándares de calidad académica. Y pues bueno, hoy estuviste en la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho, en tu fiesta como presidente del capítulo Yucatán. Muchas gracias por la invitación, doctor, y de nuevo reconocer el trabajo que realiza la presidencia para brindar el impulso de todo este ejercicio magnífico, doctor, magnífico. No, un gran trabajo que ha hecho todo el capítulo, toda la estructura de la Academia Mexicana de Derecho, entre ellos tú. Muchas felicidades. Y hoy despedimos una conferencia nacional más. Hoy estuvo con nosotros el maestro Luis Eduardo Medina Esquivel, presidente del capítulo Yucatán de la Academia Mexicana de Derecho, con el tema defensa técnica y adecuada en el juicio oral. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente conferencia nacional.